Bueno, ya estamos listos para continuar con Arturo en este interesante día, ¿no? Bonito día, parece que ahorita va a estar fresco, ¿no? Oye, qué cosa, estaba revisando aquí algunos videos y alguna fotografía que le envían ahí. Continuamente envían videos de todo tipo. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la justicia. Oye, interesante este mensaje. Mensaje que quedó para la historia, Martin Luther King. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay muchas noticias también que nos están llegando y otras que aparecen en la prensa regional, nacional e internacional. Y aquí precisamente hay uno porque yo les hablaba ya sobre lo que pasó en Margarita, pero vamos a hablar primero cómo está realmente la actividad que viene realizando por todo el país el aspirante a la presidencia de la República. Va a las primarias, es precandidato para ir a las primarias, el doctor Alejandro Pérez Viva. A ver cómo está ese recorrido por Venezuela, cuál ha sido realmente, incluso cuál ha sido la mayor, no diríamos petición, sí, la mayor petición que le hacen de llegar a ser presidente de la República. Bienvenido, doctor Pérez Viva. Muchas gracias, don Arturo Álvarez Leal, muy buenos días. Saludos cordiales a toda la teleaudiencia que a esta hora sigue tu prestigioso programa. Pues tengo que dar gracias a Dios porque en estos meses que he dedicado a recorrer Venezuela, quiero que sepas que he ido a la capital y de los 23 estados y a 128 municipios de Venezuela, de los 335. O sea que está lo que se llama caminando. Recorriendo, caminando las calles. Por ejemplo, la semana antepasada caminé todo el centro de Coro, el mercado de Coro. A finales de diciembre, antes de la Navidad, caminé Caricuao, Ruiz Pineda, Caracas. Es decir, estoy en contacto con la gente. Y la primera cosa que la gente pide es unidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los dirigentes de Caracas han estado dedicados a pelear 20 años entre ellos allá, por ver quién es el que va a liderar el cambio. Entonces yo digo que los caraqueños de esta época se parecen a los del siglo XX cuando querían sacar a Gómez. Todos esos generales de Caracas, del centro, se ponían, armaban sus ejércitos y se iban a la batalla. Entonces, en vez de ayudarse uno con el otro, dejaban al que iba adelante solo para que perdiera y con el ánimo de que era él el que iba a llegar. Y entonces por eso se mantuvo Gómez 31 años en el poder. Fue un solo estratega realmente. Y resulta que ahora pasa lo mismo. Entonces los amigos allá en Caracas tienen 20 años los mismos. Todos esos nombres que usted está en la palestra son personas, bueno, tienen sus méritos y todo, pero lamentablemente ha fallado una cosa: unidad, autenticidad en la lucha. Ahora, entonces cuando uno va a ir a las elecciones, el otro llama a no votar, a la abstención. ¿Me entiende? Dicen que no, que votar mientras Maduro no es lo conveniente, que con dictadura no se vota. Eso ha sido consignas que han argumentado. Por fortuna ahorita, pues, para Alejandro Pérez Vivas, ¿qué es importante, las primarias o el consenso? Para mí es fundamental un candidato unitario. Ahora, ese candidato pero unitario, que surja de unas primarias. Yo creo que la única fórmula de tener un candidato unitario es a través de las primarias. Si en el camino a las primarias surge un consenso, pues perfecto, pero el tema es que nos desgastemos un año, este año, hablando de consenso y pase lo que ha pasado estos años, donde nadie cede, donde todos estos señores allá en Caracas no hacen sino pelearse por el liderazgo de la oposición, y bueno, cometen los errores que se han cometido, que todos ustedes conocen, y lleguemos al año que viene con 20 candidatos. Entonces yo por eso desde hace 2 años vengo hablando de primarias. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, cuando fui gobernador del Táchira, de que aquí logramos derrotar al PSV porque hicimos unas primarias, que yo fui uno de los promotores de esas primarias, las gané e inmediatamente después gané las elecciones. Y por eso me dediqué desde antes inclusive de las elecciones de gobernadores del 2021, del 21 de noviembre, donde les recomendé a los jefes nacionales de los partidos que convocaran a primarias para evitar la división que ocurrió y que permitió que 19 estados, incluido el Táchira, ganara el PSV producto de esa división. Entonces, en ese momento yo estoy planteando el tema de las primarias y estoy muy optimista porque se acordó por fin que no es un grupo de 3 personas o 4 en Caracas los que van a escoger los candidatos, sino que son los ciudadanos. Y en función de eso es que yo estoy presentándole al pueblo venezolano
mi aspiración a ser el presidente de la transición, el hombre que va a sacar a Venezuela de la dictadura a la democracia, de la miseria y la pobreza al desarrollo y al bienestar de un pueblo que está en este momento, como nunca en la historia, sufriendo una hambruna gigantesca en Venezuela. E indudablemente que para eso se necesita estar en la presidencia de la República para poder resolver el problema del país. O sea, la meta es la toma del poder. No hay otra. Yo estoy dispuesto y estoy preparado, estoy en la edad, digamos, conveniente, porque ya he vivido muchas experiencias en la vida política, en la vida parlamentaria, en el gobierno, para poder abordar esa transición. Y yo creo que es muy importante que los venezolanos piensen muy bien lo que van a hacer con su voto, que no sigan apostando a la emocionalidad, a tomar decisiones en función de una rabia, porque me cayó mal determinado sector o porque yo quiero hacer lo contrario, y pongan el país en manos de personas que no están todavía maduras o que no están preparadas o que no tienen el conocimiento geográfico, humano, político, histórico de la nación. Porque para ser presidente no solamente hay que saber administrar la plata, pero es que yo creo que hay una cosa que es muy importante, hay que también saber administrar claro, la sociedad, saber conocer la naturaleza y el origen de las comunidades humanas que tiene el país. Lo que pasa es que también el pueblo de repente dice, comenta, pero bueno, si llegó Maduro a ser presidente de la República, un hombre que realmente no es ningún estadista, que no era ningún universitario, sino simplemente que fue un chofer, no por el hecho de meritar que haya sido un chofer, todo lo contrario, tiene su mérito también. Pero entonces uno dice, cualquiera quiere ser presidente, dice, no, yo también puedo ser presidente. Pues. Pero es que además, el tema no sería ni siquiera para nada importante que hubiese sido chofer, porque hay gente muy preparada, sí, claro, gente con títulos, con doctorados, que no sirven para presidente porque son inmorales. Hay gente que se prepara mucho pero no tiene ética. Hay gente que es muy preparada pero no tiene carácter. Hay gente que es muy preparada pero es muy orgullosa, muy soberbia, muy presumida, se creen los únicos, se creen los dueños del mundo. Entonces no escuchan a nadie y son los que crean las crisis. Ser presidente, ser líder sobre todo en una crisis tan profunda, supone sensibilidad humana, sensibilidad por los pobres. Yo conozco personajes en Caracas que no salen ni de Caracas, quieren ser presidentes. Pero toda la vida en Venezuela. Perdón, toda la vida han vivido en una cuna allá, en una burbuja de cristal, y no sabe, por ejemplo, lo que sufre un campesino de pregonero para sacar una cosa hecha para acá. O de apure. O no sabe lo que, por ejemplo, yo que acabo de estar en la Sierra de Falcón, casas de bareques. Uno va de Santa Cruz de Bucaral a Churuguara y va hasta Unión, bajando hasta Coro, y aquello todavía, la cantidad de gente que vive en piso de tierra, el hambre que hay en esos pueblos es terrible. Entonces, mucha gente, si usted no tiene esa sensibilidad, no tiene la perspectiva del país. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que tener conocimientos geográficos y humanos del país. Sí. Tú tienes que tener capacitación y formación académica. Tú tienes que tener sensibilidad y humildad. Tú tienes que tener ética para que no te conviertas en un bandido en el ejercicio del poder. Tú tienes que tener carácter para tomar las decisiones. Eso lo describió el Libertador una vez, de cuáles eran las características del líder ideal. Y todos esos requisitos están ahí, descritos. Entonces hay personas que son, por ejemplo, excelentes gerentes. Sí, manejan una compañía, las cuentas perfectas, pero son unos patanes, son unos déspotas, son gente que no tiene sensibilidad por el pobre, por el humilde. Y resulta que aquí en Venezuela tenemos 90% de pobreza. Y aquí tiene que haber, si alguna cosa usted me pregunta a mí que me ha conmovido más en estos meses, que me está tocando el corazón, es la situación de pobreza que hay, es las enfermedades, es la gente que se acerca cada día que va a un pueblo y le está diciendo a uno, oye, yo tengo un hijo enfermo, tengo a mi mamá grave, no tengo para comer, se me murió un hijo y no tengo cómo enterrarlo. Mire, mis hijos están en el país y yo estoy solo aquí con los nietos. O sea, el drama humano que hay en Venezuela es tremendo. Y entonces, si alguna, digo yo, ventaja tengo sobre los personajes que están allá disputándose en Caracas la presidencia, es que yo vengo de aquí, de una región de Venezuela, donde aprendimos a tener esa sensibilidad por los débiles, por los que no necesitan. Pero tenemos que darle una respuesta distinta, totalmente distinta a la que han tenido hasta ahora, porque la pobreza no se supera robando, no se supera expropiando, confiscando los bienes, estatizando la economía, sino que la pobreza se va a superar permitiendo y respetando la propiedad privada, permitiendo la iniciativa privada, abriendo el país a la economía internacional para que haya trabajo
empleos de buena calidad en Venezuela. Bueno, dicen que había un refrán por allí, que aspiraciones no empreñan. ¿Quién apoya al doctor César Alejandro Pérez Viva? Una sola golondrina, no sé, verano. Está solo caminando por el país, viajando por el país, conociendo las necesidades del pueblo, y no solamente las necesidades, las propuestas que recibe el pueblo. Sin embargo, ¿quiénes le apoyan? Porque también hay que decir, no solamente César Pérez Vivas va por las calles, sino que también tiene que haber, lamentablemente hoy día, hasta las organizaciones, los partidos políticos. O sea, nos acostumbraron que si no tienes una organización política no llegas al poder. Comerciales, ya regresamos. Pero seguimos con Arturo. Bueno, entonces quedamos con el doctor César Alejandro Pérez Vivas, candidato presidencial, precandidato presidencial. Hablábamos. Y es verdad, lamentablemente a nosotros nos acostumbraron que si no tienes una organización política para llegar al poder o para participar en una elección, porque aquí hay como 20 y pico, 30 candidatos que quieren ser presidentes. Muchos no tienen ni siquiera quizás una camioneta para moverse en el país. ¿Quiénes te apoyan, César Pérez Vivas? Me apoya un amplio movimiento ciudadano integrado por dirigentes, en primer lugar, de mi partido histórico, Copey. Como ustedes saben, es el Partido Social Cristiano Copey. Una cosa es la representación legal. legal. Está muy dividido. Por eso le estoy explicando. Una cosa es la representación jurídica del partido como tal, que lo tiene el gobierno, porque nombró directivos y se quedó con la sede del partido. Y nos quitó a los dirigentes la organización y las sedes. Pero lo que no pudo quedarse es con la gente. Y ciertamente durante estos años ha habido divisiones, pero una de las ventajas que tiene mi candidatura es que está uniendo por la base a toda esa familia social cristiana. ¿Así lo percibes? No, así lo estamos logrando. Okay. En toda Venezuela. Yo tengo comando de campaña en los 335 municipios de Venezuela, en los 23 estados de la República, porque yo he sido secretario general nacional de COPEI, secretario nacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Y desde esa época hay mucha gente que se había retirado de la política, que se había retirado del partido COPEI por los problemas que han surgido. Y ahora mi candidatura los está convocando y están de nuevo regresando. Pero no solo gente de COPEI, muchos independientes en toda Venezuela. Aquí, por ejemplo, aquí en el Táchira hemos logrado acoplar. Ayer tuve la tarde una reunión donde estaban personalidades del mundo independiente, por ejemplo el doctor Ramón González Escorihuela, que fue vicerrector de la UNA, universitario, sí, y fundador de la Escuela de Periodismo de San Cristóbal. Sí. Y tú sabes perfectamente que el doctor Ramón González Escorihuela, que es un caballero, nunca ha estado adscrito al Partido Social Cristiano, pero como independiente valora mi trayectoria, mi propuesta, y junto a él hay otros distinguidos ciudadanos de esta ciudad, y así pasa en toda Venezuela. Hay estados donde hay inclusive comandos de personas que vienen de Acción Democrática o que son de Acción Democrática, que les parece mi candidatura la más conveniente para el país, y están organizados trabajando con el estado Lara, por ejemplo. Y aquí en el Táchira hay municipios. Yo estuve antier en La Grita y se organizó un movimiento de amigos con César, y al frente de ese movimiento hay dirigentes muy conocidos del Partido Acción Democrática, y hay del Partido Primero Justicia, y hay del Partido Voluntad Popular, y hay también un movimiento de chavistas disidentes que me apoyan, de gente que viene de la revolución, que están buscando también el cambio y que encuentran en mi candidatura una alternativa. Por eso mi movimiento se llama Concertación Ciudadana. Concertación Ciudadana es un punto de encuentro de venezolanos de diversos orígenes políticos que quieren un cambio y que están organizados en torno a mi candidatura para impulsar la primaria y para derrotar a Nicolás Maduro. Y por fortuna, esto se está desarrollando muy positivamente, porque el objetivo mío no es crear otro partido político. Ya Venezuela tiene registrados 113 partidos políticos. Otro partido político más no hace falta. Aquí lo que hace falta en su momento, cuando recuperemos la democracia, es reconstituir los partidos. Yo voy a impulsar una reforma política para que de verdad en Venezuela haya partidos donde se respeten los derechos de sus dirigentes y sus militantes. Pero en este momento lo importante no es un partido o que prevalezca un partido. Es la organización como tal. Sí, ¿me entiendes? No, lo importante es que prevalezca el sentimiento de país. Porque a veces también por esos egos partidistas, por esas luchas intrapartidistas, Maduro y la dictadura se ha consolidado en el poder. Entonces, por esa razón, yo estoy aquí enarbolando una bandera de unidad nacional, poniendo de lado los intereses subalternos partidistas y colocando por encima de cualquier
situación partidista el interés superior de Venezuela. No es el momento de sacar la bandera verde o la blanca o la azul o la amarilla, es el momento de sacar la bandera tricolor de Venezuela, porque aquí lo que está en juego no es un partido, Arturo, aquí lo que está en juego es el destino de Venezuela y eso nos compromete a todos. Entonces lo importante no es no de un partido, lo importante es si usted está o no comprometido con un proyecto para transformar a Venezuela, y yo le estoy presentando a Venezuela un nuevo proyecto histórico, un nuevo objetivo como sociedad, para que pueda levantarse de las cenizas a las cuales nos ha traído el socialismo del siglo XXI y volver a tener un país democrático, un país vigoroso, un país que tenga desarrollo y que le dé calidad de vida a los ciudadanos. Los partidos están partidos, la palabra lo dice, los partidos están partidos, lamentablemente, y no solamente desmoronados, al extremo de que, bueno, ya tú lo dijiste, 113 partidos políticos registrados. ¿Qué es eso, por Dios? No es que los venezolanos no tengamos opciones a eso, claro que sí, y podemos formar un partido político, pero partidos minoritarios, bueno, eso no son partidos, son franquicias políticas que el gobierno actual ha promovido para dividir más el espectro. Así es. Entonces, por eso es que yo no me estoy atrincherando en el concepto de partido. Pero lo que obviamente yo tengo conocimiento y he aprendido a lo largo de mi vida es a organizar los equipos humanos, porque esa ha sido una tarea a la que yo le he dedicado muchas horas y muchos años. Y yo sé cómo se articula un equipo humano, por eso es que le puedo garantizar que yo sí voy acompañado. Usted no me va a ver en ninguna parte solo. Yo llego a cualquier pueblo y ahí hay un equipo humano que me está esperando. Y si no, vea mis redes sociales, sígame en Instagram. Ya. Y ve allí la información de mis visitas a toda Venezuela. Sígame en Twitter, sígame en TikTok, por ejemplo, que es la nueva red social de los jóvenes. Está arropando más que todo, arropa todo el tipo de información. Bueno, entonces ahí está el testimonio en vivo. Usted puede apreciar de cuál es el encuentro mío con los ciudadanos de cada municipio, de cada estado de Venezuela. Venezuela está prácticamente inmersa en un sopor, digamos, un sopor tranquilo. Porque, bueno, estaba como resignada como tal, pero afortunadamente surgió prácticamente, se comienza a despertar ese monstruo con lo que están haciendo los educadores ahorita en el país, solicitando salarios que no solamente para los educadores, sino estandarizar lo que llaman los salarios. Sin embargo, ese movimiento está creciendo, porque yo sí, todos los días en todo el país se dice manifestaciones y son multitudinarias y no aceptan partidos políticos con ni lemas políticos en esas organizaciones. ¿Sí creen que realmente Venezuela está despertando desde ese punto de vista? No tengo ninguna duda que el pueblo venezolano quiere cambio, que el pueblo venezolano está indignado con Maduro y con toda la camarilla que él encabeza, y por eso los pueblos están en las calles, liderados en este momento por los educadores, que con toda justicia están exigiendo una reivindicación. Y yo respeto profundamente esa lucha. Obviamente esa lucha no tiene un sentido partidista y no debe tenerlo, porque es una lucha que integra a toda la sociedad. Gremialista, es gremialista, sí. Y por eso usted a mí no me vea ya tratando de dar discursos en ese escenario, porque ese no es el escenario que me corresponde a mí. Yo tengo otro escenario, otro momento. Entonces, pero ayuda mucho. Pero sí, apoyamos, y a todos nuestros amigos lo hemos motivado a que acompañen esta lucha de los trabajadores de la educación, de la salud. Lo que yo puedo decirle a ese sector de la sociedad es que van a tener en mí un presidente que los va a reivindicar. Cuando yo sea presidente, los educadores y la educación va a recibir una atención especial. Y todo el proyecto histórico de cambio del modelo de Estado y de economía tiene como objetivo precisamente contar con los recursos para reivindicar la profesión docente, el servicio público, para garantizar la contratación colectiva y respetar el derecho y la carrera docente, que ha sido vulnerada totalmente por el gobierno de Maduro. De modo que ni van a tener un presidente que va a valorar muchísimo la educación, un presidente que va a respetar los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores de la educación y de la salud y del sector público y del sector privado, que no va a usar el poder del Estado para arrinconar las organizaciones de los trabajadores, y que va a utilizar el poder del Estado precisamente para que se respeten esos derechos fundamentales. Pero también quiero hablar de los jubilados. Claro. Son 5 millones de jubilados, pensionados, de hombres de mi generación, que ya estamos en una edad en la cual debería respetarse el derecho a vivir dignamente. Como lo hacen en otros países. Pero ¿no? Resulta que aquí el señor Maduro tiene a pan y agua a los trabajadores, a los jubilados. Y por eso seré el presidente que va a mejorar y va a reivindicar también a esos 5 millones de jubilados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque una cosa es decirlo, ¿cómo lo vamos a lograr? Y aquí es donde yo quiero que los venezolanos tomen en cuenta. Primero vamos a poner orden en la administración.
hay un tremendo desorden. Aquí nadie sabe cuánto entra y cuánto sale del tesoro público. Aquí están destruyendo inclusive la naturaleza, las reservas biológicas de la República para sacar oro y coltán, y nadie tiene un registro serio de cómo se está administrando ese dinero. Destruyendo la naturaleza. Destruyendo la selva amazónica. Sí, señor. Entonces aquí vamos a ponerle orden y vamos a parar esa robadera de oro, de coltán, donde todo el mundo tiene una mina, una gobernación de un partido tiene una mina, una gobernación del otro tiene una mina, el general tal tiene una mina, hasta Piedad Córdoba, la senadora colombiana, le dieron una mina aquí para que explotara, y tiene ahí testaferros colocados en la Guayana sacando el oro venezolano, y resulta que no hay plata para pagarle una jubilación digna a un trabajador. Conmigo eso se va a terminar. Voy a ponerle orden al país, voy a ponerle disciplina a las cuentas públicas, y el pueblo de Venezuela va a tener en vivo todos los días en el internet saber cuál es el ingreso que le entra al país diariamente, qué recursos tiene, porque hoy en día Maduro se está haciendo el policía de Táliba, como decimos nosotros aquí en San Cristóbal, se está haciendo el desentendido de estos reclamos y no quiere atender el reclamo de los trabajadores, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, en estos días que estaba en Mérida, voy subiendo del Vigía hacia Mérida y encuentro que ahí hay un desastre natural, porque nunca más mantuvieron esas cuencas hidrográficas y se vino los cerros sobre la carretera. Sí. Un peligro permanente. Y hay unas máquinas allí trabajando. Yo hablé con uno de los señores que estaba ahí, que sé que tiene máquinas. Me dijo, aquí estoy trabajando pero sin contrato. ¿Cómo es eso? Bueno, no, aquí vienen y nos pagan en efectivo, en dólares, pero aquí no hay contrato, aquí no hay nada. Ahora imagínense si un Estado... No hay responsabilidad. Le paga a un señor que tiene una máquina en dólares, en efectivo. ¿De dónde vienen esos dólares? ¿Cuántos dólares ingresaron a esa administración para pagar aquello? El que está administrando no se queda con una parte de esos dólares que le llegan. Ya. Ahora, ¿qué es lo que esto revela? El desorden, la incapacidad para administrar decentemente los recursos. Entonces, aquí hay que tener una política muy firme para garantizar la transparencia, para garantizar la contabilidad fiscal, para promover los ingresos. Yo voy a ser un presidente que le va a bajar los egresos al Estado, porque voy a privatizar todas las empresas estatizadas por el gobierno, que hoy en día lo que producen son pérdidas a la nación, como por ejemplo las empresas de cemento, como por ejemplo las empresas básicas de Guayana, como por ejemplo las empresas de distribución eléctrica. Antiguamente uno en Caracas había una compañía privada llamada Electricidad de Caracas, que era la que cubría el servicio. Esa la expropiaron, la pasaron a propiedad del gobierno. Hoy en día se le va a usted la luz en una urbanización, un barrio de Caracas, y los vecinos tienen que recoger plata para poner el transformador, porque resulta que esa empresa está quebrada. Bueno, vamos a privatizar eso. Esa plata que hoy se gasta ya pagándole sueldos a esos trabajadores, que la pague la empresa privada, que viene. Pero antes se criticaba mucho la privatización de las empresas en Venezuela. Bueno, pues eso ha demostrado que es un fracaso y que estaban equivocados los que criticaron eso, y por lo tanto yo estoy totalmente a favor de la privatización de esas empresas, y estoy a favor de que esa plata que se gasta ahí se la ahorremos en las finanzas públicas para pagarle un buen salario a los educadores y pagarle una buena pensión a los jubilados. El foro social realizado recientemente en Margarita, bueno, pues ayer precisamente finalizó el foro social ese, que no llegó a ningún acuerdo, hoy que tienen otras conversaciones. La Organización Internacional del Trabajo no sirvió para nada tampoco como mediador, diríamos. O sea que el problema realmente, el salario está en pico de chamuro, y yo creo que los maestros y los demás gremios van a tener que esta semana arreciar la situación de protestas en el país. Comerciales, ya regresamos. Bueno, oiga, para este segmento interesante también hablar sobre el foro del diálogo que hubo en Margarita. Eso prácticamente se está conllevando a que sigan las protestas en la calle. ¿Por qué crees tú que la OIT no puede hacer nada? Porque tenemos un gobierno sordo, ciego, soberbio, que no escucha al pueblo venezolano. Maduro no tiene ninguna vocación democrática de sentarse a buscarle solución al problema y al drama del salario. Y hay que seguirlo protestando, y hay que prepararse para sacarlo con voto el próximo año. Usted me dirá, pero es que de aquí al año que viene se nos van a morir más de uno de hambre. Lamentablemente no tenemos otra opción que no sea la opción electoral, la de las elecciones del 2024. Pero la protesta debe continuar, porque de alguna manera hay que obligar a Maduro a que recoja la plata que están robándose por todas partes con este tema de las minas, del coltán, con el desorden administrativo que hay en todos los ministerios y organismos del Estado, donde aquí no hay ninguna administración sana ni transparente. Aquí nadie conoce de verdad
en qué se gasta el dinero de este país. ¿No? Aquí no hay una seguridad respecto de cuánto está ingresando, y aquí lo que hay es un desorden gigantesco. Y en el desorden, pues hay la corrupción que juega garrote. Entonces, yo he dicho que donde hay queso, hay ratones. Hay ratones. ¿Y en cantidades? En cantidad. Entonces yo digo que yo le voy a poner clavo a los ratones para que se mueran de hambre. ¿Clavos? Clavos, sí, para que coman clavos. Entonces, puntilla. ¿Usted ha visto ratones en ferretería? No. Pero una que será así. Entonces yo lo que quiero decir esto es que vamos a tener una administración que no facilite el robo, porque siempre van a haber ladrones en todas partes. Pero si usted no le da facilidades al crimen. El ladrón es ladrón hasta que se le dé la oportunidad de robar. Así es. Entonces hay que crear las condiciones de una administración que permita frenar eso. Siempre habrá uno que otro que buscará extorsionar, aprovecharse de una posición, porque eso ha existido toda la vida. Hasta Jesucristo, que era Dios, tuvo uno que se le corrompió. Bueno, de los 12 apóstoles, uno lo vendió. Bueno, sí. Ahora no nos van a vender a nosotros que somos humanos. De todas maneras resulta que también era santo, ¿no? Así es. Bueno, eso para que te des cuenta de cómo hay mucha gente que lo único que lo mueve es el dinero. No tiene valores espirituales, no tiene principios morales, y entonces actúa en la vida detrás del dinero. Ahora, hay una cosa, doctor, que lamentablemente me está ocurriendo, y eso se veía venir. El gobierno se escuda que no tiene plata, que no tiene dinero, porque todo se le robó la gente del G4, que allá incluso por ahí lo que aparece, y eso, ahí vamos a ver que es tema para rato. El presunto, digo presunto porque yo no lo he visto, yo hago lo de Santo Tomás de Aquino hasta que no ver, no creer, pues. El libro ese que según Mike Pompeo, el que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, publicó, donde dice que realmente, bueno, mi hermano, esta gente de la oposición, que pertenecen a la oposición, un sector de la oposición, que se cogieron más de $1.000 millones de dólares. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, mire, ¿Hay especulación sobre eso? ¿Qué es lo que pasa? Todo el que robe tiene que ir preso. Ya. Todo el que administre dineros públicos debe rendir cuentas. Sea quien sea. El que sea. Todos los que hemos estado en función pública tenemos que rendir cuentas. Yo fui gobernador de este estado y yo rendí cuentas. Y por cierto que en tu administración, cuando fue gobernador, hubo gente que tuviste que mandar presa, ¿no? Así es, porque yo no tolero el robo. Sí. O sea, y así voy a ser como presidente. Si me aparece un funcionario que yo tenga la convicción, la prueba de que está cometiendo un delito, yo mismo lo voy a enjuiciar, como lo hice aquí en la gobernación del Táchira. Entonces, todo el que robe tiene que ir preso. Ahora, ese famoso libro de Pompeo, anoche leí para... ¿Qué es lo que pasa? Explícanos un poco. Un comentario de Julio César Camacho, un periodista muy reconocido, venezolano, que está en Miami. Sobre eso, sí. Y Julio César dice que él no encuentra nada de eso en el libro, que lo ha revisado de cacho a rabo, y todo eso parece que es un cuento. Pero más allá de eso, la excusa de Maduro, según el cual las sanciones internacionales le impiden pagar salarios, lo que tiene bloqueado son unas cuentas por 4 o 5 mil millones. Eso solo se lo robó la enfermera de Chávez. Los 3.250 millones. Bueno, eso entre la enfermera de Chávez y el teniente Andrade, ahí está la plata. Sí. Y los que se llevaron los demás. ¿Tú sabes cuánto se robaron durante estos años de la revolución? 500.000 millones de dólares. A construir otra Venezuela. Perdóname, era para hacer totalmente al país. Entonces, usted escucha a Diosdado y a Jorge Rodríguez, porque hubo uno que se robaron o desaparecieron, según él, 1.000 millones. Bueno, si se lo robaron, ¿qué están esperando a meterlos presos? ¿Quién controla la fiscalía? ¿Quién controla aquí las policías? ¿Quién controla los tribunales? ¿Por qué no han procedido entonces? Porque si ellos están denunciando desde el gobierno que hubo unos hechos delictivos, yo los invito a que demuestren eso y lleven a los tribunales y sometan a la justicia a esas personas que son supuestamente de la oposición o que han sido de la oposición y han cometido esos delitos. ¿Por qué no los llevan a la justicia? ¿Por qué no los meten a la cárcel? Hay una expresión. Entonces yo lo que veo es que es más propaganda política que verdad, para justificar que no le pagan salario a los trabajadores. Momentico, ¿y dónde está muchos de esos personajes que se robaron los millones? Dígame, ¿tú te acuerdas aquella famoso Cadivi, todos los miles de millones que se robaron? ¿Dónde están esos generales que estaban ahí de director de Cadivi? Todos están ahí gozando de los privilegios. Toda esa gente que estaba en Cadivi. ¿Dónde está Jesse Chacón, que manejó todos los reales que le dio, que asignó Chávez en su momento para comprar o para mejorar el sistema eléctrico? $1.000 millones de dólares. Se los robaron todo y ahora... Lo de la represión, pero ahí está. ¿Y a dónde está Jesse Chacón ahora? Embajador de Maduro. Ya tiene varios años. De embajador en Austria, pero para eso sí no hay justicia. Entonces, es una doble moral.
Aquí hay que cortar por lo sano y obviamente la nueva Venezuela que va a surgir de las elecciones del 2024 tendrá que pedirle cuenta a todos los que han administrado dinero que es del pueblo venezolano. Por eso es que casualmente hay muchos chavistas de Hugo Rafael Chávez Frías que incluso están molestos con Maduro, que no quieren nada con Maduro. ¿No? Y muchos de ellos están apoyando mi candidatura y ya usted lo va a ir viendo poco a poco, que van a decir, preferimos que gane un demócrata como César Pérez Vivas a que continúe Maduro o que llegue una nueva aventura. Porque el otro tema aquí es que hay muchos personajes que ni siquiera han sido concejales, ni alcaldes, ni folclóricos. No, personajes de la vida pública que no están todavía probados. Yo no digo que no tengan derecho, tienen derecho. Claro, claro. Porque la función pública no está reservada para una determinada casta o Claro, élite, claro, no. así es. Pero primero lo que yo digo es que hay que probar a la gente. La capacidad. Probarlo como es en el ejercicio del poder. Honestidad. Porque usted no puede de un día para otro entonces, hacer presidente de la República alguien que todavía no ha podido ser ni gobernador ni alcalde, que no ha tenido una representación suficiente. Hay que exigirle a la gente una prueba de su capacidad, de su condición en el poder. Como dice un dicho popular, dale poder y lo conocerás. Bueno, hay muchos que llegan al poder, lamentablemente se enferman, se endiosan, se enferman, se endiosan, se crecen, ¿no? Entonces, por eso es que todas esas personas que están aspirando, háganle una evaluación a ver si de verdad ya están suficientemente probados para asumir una responsabilidad, la más alta responsabilidad de la República. Por eso, yo que he tenido la suerte de transitar la vida pública, pues he presentado mi nombre como candidato presidencial, porque además estoy haciendo una especie de remembranza histórica de cómo nosotros los tachirenses hemos jugado un rol en la vida de Venezuela y yo quiero en esta oportunidad representar este gentilicio, esta historia del Táchira en la vida de Venezuela. No en vano, Arturo, 7 gochos han sido presidentes de la República. Sí, señor. Y este gocho que tiene usted al lado El gocho para él. es el número 8. El número 8. El gocho número 8. Número 8. Hay quien dice que César Pérez Vivas y María Corina Machado están más o menos así. ¿Qué opinas tú de María Corina Machado? Una dama inteligente, una dama luchadora que ha estado estos años también combatiendo la barbarie que se ha enseñoreado sobre Venezuela y me gustaría que ella me acompañara, ojalá y pueda cuando yo gane la presidencia formarse y ser parte de ese equipo que yo voy a tener para dirigir la República, porque me parece que puede aquilatarse mucho más y seguramente en algún momento más adelante pueda ejercer esa presidencia cuando yo ya haya organizado al país y haya liderado un proceso que permita el restablecimiento de la democracia. ¿Y si ella gana la presidencia? Sí, porque si ella gana la presidencia tenemos que ayudarla a ella. Claro, si el país decide que es ella, pues bien, eso es lo que hay que hacer, porque aquí lo importante no es que sea yo o que sea el otro, lo importante es que podamos construir la candidatura unitaria. Las elecciones primarias que van a tener lugar en octubre de este año, ¿verdad? Van a escoger un candidato unitario, pero no un candidato único. ¿Con el Consejo Nacional Electoral? No, ya tenemos la comisión de primarias. Nosotros tenemos dentro de la sociedad democrática una comisión nacional de primarias integrada por personalidades de la sociedad civil. Qué bueno. Profesores universitarios, miembros de las academias, miembros de los gremios, miembros de los sindicatos, de las ONG, conforman esta comisión de primarias, de modo que ellos son los que van a dirigir este proceso. Va a tener lugar en octubre, vamos a elegir un candidato unitario, ojo, pero no candidato único. ¿Por qué no hay candidato único? Unitario. Porque Maduro va a sacar sus candidatos por fuera, claro, para dividir y para confundir. De modo que yo estoy aquí totalmente a la orden del pueblo tachirense, del pueblo venezolano. Espero que quienes han conocido mi lucha a lo largo de los años pues puedan acompañarme en esta nueva cruzada que estoy emprendiendo por todo el país para representar, para poder salvar a Venezuela como la hemos hecho en otras ocasiones los tachirenses que hemos reconstruido la República y además para poder dejar en alto de nuevo el gentilicio tachirense. 20 segundos para conocer el itinerario que tiene el doctor César Alejandro Pérez Vivas. Bueno, ya hoy regreso a Caracas porque tengo mañana programas en la televisión. El lunes próximo estaré en un canal nacional. El sábado voy a estar en Guarenas, Guatire, en el estado Miranda, en el área metropolitana, digamos, de la Gran Caracas, en eventos y medios de comunicación. En los siguientes días estaré como en 5 o 6 medios de comunicación de Caracas y luego a partir del 9 estaré en el estado Anzoátegui en actividades de promoción del proyecto
de la concertación ciudadana en el estado de Anzoátegui y en el oriente de Venezuela. Bueno, gracias doctor Pérez Vivas por haber estado con nosotros aquí con Arturo. Recuerden que ustedes, amigos televidentes, mañana estaremos de nuevo al aire a partir de las 8, de 8 a 9. Mañana tenemos al presidente de la Cámara Municipal para hablar sobre diferentes problemas inherentes pues, al estado Táchira, especialmente su capital, San Cristóbal. Comerciales no. Feliz día.